Hermanitos queridos, un gusto extraordinario este reencuentro nuevamente con mis amados hermanos del grupo ETE y continuamos aquí nuestro avance con la lección número 8. Pido a nuestro amado Dios que los bendiga y los proteja siempre, que provea lo necesario para el hogar y que sea su Espíritu Santo quien nos siga guiando en este maravilloso estudio de su palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanitos, entonces tenemos ahora aquí, en la lección 8 vemos los temas: el sermón del aposento alto, la voluntad consagrada en Getsemaní y los juicios judío y romano. Doy por descontado que ya ustedes han hecho pues un estudio preliminar, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan, de los capítulos 13 al 17. Es muy importante, hermano, que dediquemos nuestro tiempo al estudio de la palabra. Esto nos va a servir de mucho para nuestro crecimiento espiritual realmente. Igualmente, por supuesto, los capítulos 26 y la primera parte del capítulo 27 de Mateo, para asimilar mejor estos conocimientos aquí en esta lección número 8. Muy bien, hermanos, entonces estamos evaluando cada una de las lecciones, que es lo que vamos aprendiendo. Y tenemos aquí, nos dice en la unidad número 8, el primer punto: entregar un sencillo análisis de Juan, capítulos 13 al 17, conformado de 3 partes de una cita bíblica para cada una de ellas. Muy bien, hermanitos. Nosotros ya sabemos, y quiero hacer una pequeña precisión antes de empezar, que nosotros tenemos 4 evangelios. Dios, nuestro amado Señor, con tanto amor y con maravillosa sabiduría, nos ha dejado 4 evangelios para que no quede la menor duda sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo relacionado a nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal. Entonces, 3 de los evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Y hay el evangelio de Juan, que es el más abundante, que trata pues el verbo encarnado, que ya lo hemos comentado en una anterior oportunidad. Pero justamente este evangelio de Juan es muy importante para el conocimiento de estas últimas lecciones, que encierran los capítulos 26, 27 y 28. Entonces aquí tenemos nosotros que, haciendo un resumen sobre esto, podríamos acotar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, primero, respecto a ese gesto que tuvo el Señor, ¿no?, de sacarse su manto y colocarse una toalla, un paño, ¿no es cierto?, para lavar los pies de los discípulos. Obviamente que esto tiene un trasfondo muy importante, hermanos. Entonces, no era solamente el mero hecho físico de limpiar los pies, ¿no?, sino que esto es en el fondo es un verdadero gesto de amor, ¿no?, de amor a los discípulos, de amor al prójimo. Entonces, ese es el significado que podemos resumir aquí, ¿no es cierto? Por amor y como gesto de humildad, por supuesto, ¿no es cierto? El versículo clave aquí sería, en todo caso, el versículo Juan 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. En el segundo punto, ¿cuál es el tema, digamos, fundamental de estos 3 que nos han pedido? El segundo tema viene a ser el consejo directo. ¿A qué consejo se refiere en este caso el Señor Jesucristo? Que el Señor los veía a sus discípulos temerosos, preocupados, porque ya Él les había anunciado en 3 oportunidades anteriormente que Él estaba anunciando su muerte realmente, ¿no? Pero la preocupación de los discípulos era: Señor, ¿y qué vamos a hacer nosotros en tu ausencia? ¿Por qué no podemos acompañarte ahí donde tú vas? Ya el Señor lo ha explicado de 1000 formas, pero ellos todavía tenían esa incertidumbre de lo que iba a ocurrir con ellos. Y el Señor les dice: es necesario que yo vaya, ¿no es cierto?, que yo vaya donde mi Padre, porque es la forma en que podría yo, y no lo pongo condicional, porque esa va a ser la forma en que yo voy a enviar
lo que les he ofrecido, que es el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el que los va a acompañar hasta el final de los tiempos. Y no solamente eso, sino el que les va a revelar muchas otras cosas más de las que ya les he enseñado yo. ¿Y qué sabe el Señor? Nosotros lo vamos corroborando a medida que vamos apasionadamente metiéndonos aquí en el estudio de la palabra, ¿no? Qué hermoso esto, ir descubriendo estas sabias enseñanzas. Entonces, de eso se trataba el Señor como segundo tema, digamos, el consejo sabio del Señor. Y la tercera parte que podemos tomar aquí, ¿qué es lo que les enseñó el Señor? La oración, ¿no es cierto? La oración, que era muy importante porque el Señor, esa fue la herramienta que nos dejó para que nosotros le pidiéramos a nuestro Padre Celestial todo conforme a su entera voluntad. Pero ¿qué es lo que quería realmente en el fondo el Señor con la oración? ¿No es cierto? Que nosotros recibiéramos ese Espíritu Santo que nos había ofrecido el Señor, para que nos diera la fuerza suficiente, nos dé la claridad y nos aliente, ¿no? en ese gran mandamiento que finalmente nos dejó el Señor, de que vayamos y hagamos la predicación del Evangelio, ¿no? Que testifiquemos del Señor Jesucristo. Entonces el tercer versículo sería aquí, podría ser el 15-27 y el 17-18, porque estos dos tratan precisamente sobre ser los testigos del Señor, de su ministerio, y que Él nos enviaría al mundo pues, precisamente para testificar el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, estos son los tres puntos que podemos resumir, estas tres partes de los capítulos del estudio de los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. Ya hemos dado las citas bíblicas, entonces vamos al punto 2, dice, explicar los tres cambios principales en sus relaciones que tuvieron que hacer los discípulos después de la ascensión del Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos que los discípulos, pues, conforme a lo que el Señor estaba advirtiendo, es que ellos tenían que, digamos, desarrollar un nuevo tipo de relación, totalmente renovada en tres de las áreas. Por ejemplo, la primera era referente a la relación con el Señor, por ejemplo, su nueva relación con el Señor, que lo acabamos de decir hace un momento, que ya el Señor en su ausencia sería reemplazada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no es cierto? En todos los creyentes. Ese es en concreto el significado, ¿no es cierto? Y el segundo tema es la relación entre los hermanos, con los discípulos. ¿Qué tipo de relación? Entonces, esa relación, básicamente lo que nos está pidiendo el Señor es que esté basada, digamos, en fundamentos de verdadero amor y sinceridad con los hermanos. Verdadero amor y sinceridad. El Señor puso como ejemplo, así como yo los he amado, así deben ustedes amarse. Y así deben mantenerse en unidad. Así como el Padre y yo somos uno, yo quisiera que ustedes sean uno conmigo, para que finalmente seamos todos uno solo en el Señor, por medio de su Espíritu Santo, por supuesto. Entonces ese es el nuevo tipo de relación referido con los discípulos. Y el tercer punto era su relación con el mundo, referido al mundo. Bueno, el mundo tiene varias concepciones, ¿no? Dependiendo del punto de vista con que lo tratemos. El mundo normalmente en la Biblia o en cualquier manual podemos también encontrarlo, sabemos que está referido al mundo físico, al mundo material, al mundo en medio del universo grandioso. Pero aquí básicamente en lo que es el concepto bíblico está referido a la gente del mundo, a toda la gente del mundo, y básicamente o específicamente a los que rechazan al Señor, ¿no es cierto? A los que están dentro de la esfera del principado de Satanás, a los que no han sido regeneradas sus vidas, como la tuya o como la mía, ¿no es cierto? Que estamos ya en otra dimensión, somos más espirituales que carnales. Entonces, a eso se refiere este concepto del mundo. Muy bien.
Entonces, el nuevo tipo de relación con el mundo viene a ser ya, digamos, la manifestación del Espíritu en nosotros, pero llevando adelante el plan del Señor, la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Como nos enseña la palabra de Dios, porque Dios ama a todas sus criaturas y Él no quiere que ninguna de ellas se pierda, más que todas ellas vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. En una sola palabra, la verdad es que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Esa es la verdad que hay que nosotros testificar. Entonces, a ese tipo de relación era la que el tercer llamado del Señor, a que teníamos que, digamos, proyectar, ¿no es cierto?, como tercera misión. En el punto 3 dice explicar qué enseñanzas hay para los creyentes en la acción de Jesús al lavar los pies de los discípulos ¿cuál es la enseñanza? Ya lo hemos repetido, es básicamente pues, un gesto de humildad y amor que es al que estamos llamados los cristianos para con todos, sin acepción de personas. Nosotros estamos llamados a ese tipo de acciones, hermanos, ¿no es cierto? Con todos, especialmente con los más desvalidos de este mundo, porque el Señor sí ya nos había anticipado algo que nosotros estamos ahora realmente convencidos y seguros de lo que el Señor expresó. Siempre estaremos en el lado de los más pobres, ¿no es cierto? Estaremos con ellos siempre, con los más necesitados. Entonces aquí el ejemplo es el ejemplo que el Señor nos está dando, como dice la pregunta, ¿qué enseñanza hay para los creyentes a lavar los pies? Debemos mostrar a nosotros nuestros gestos de humildad, ¿no es cierto? Nuestro verdadero amor al prójimo, no solamente de palabras, sino de acción, de demostrarles nuestro amor, ese amor que nos tuvo el Señor Jesucristo. Ya hemos visto en la lección anterior, ¿no es cierto? Del amor a los enfermos, del amor a los que sienten hambre, del amor a los que están guardados en las prisiones por obvias razones, de todos ellos, hermanos, todos ellos, todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta los más probablemente malos siempre tienen en el fondo de su corazón algo que realmente los identifica con esa hechura de Dios, ¿no es cierto? Con esa imagen de Dios. Y por supuesto son muy probablemente personas que pueden recibir al Señor, porque el Evangelio es para todos, sin excepción de personas. Así es, hermanitos. Entonces, el punto 3 está claro y dice además, obviamente que es lo mismo, ¿no? Que cómo podemos poner en práctica esto, ¿no es cierto? Por supuesto. El punto 4, identificar los dos significados importantes que se le da en el Nuevo Testamento a la palabra mundo. Ya lo hemos visto, hermano, ya ustedes lo han leído en repetidas oportunidades leyendo su texto. En el punto 5, utilizando el ejemplo de Jesús en el huerto de los olivos de Getsemaní, explicar a quien esté enfrentando una tentación, cómo puede vencerla y hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios a través de la oración y el poder del Espíritu Santo. Aquí en el punto 5, utilizando el ejemplo, veamos, hermano, que nosotros siempre estamos advertidos del que el tentador siempre anda al acecho. El Señor siempre estuvo exhortando a los discípulos a la oración. Nosotros tenemos que estar siempre con nuestra mente, hermano, en oración constante, en oración permanente. Miren lo que le pasó estando ya en Getsemaní. El Señor lleva a sus discípulos para oración. Y los discípulos durmiendo no llegaban a comprender la enseñanza del Maestro. Tenemos que estar siempre, hermano, dedicar mucho tiempo a la oración para que nuestra mente no sea asediada por el maligno. Miren ustedes aquí, por ejemplo, dice los deseos de la carne y de la voluntad. Sabemos, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, hermano, que hay dos situaciones. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los deseos del corazón. Son las emociones, los sentimientos, esas cosas que son inherentes al ser humano. La naturaleza del ser humano es así. Pero hay algo que debemos nosotros fortalecer, que es la voluntad.
¿Y qué cosa es la voluntad, hermano? Es esa fuerza espiritual. La voluntad es esa fuerza espiritual que todos los seres humanos la tenemos. Es esa energía espiritual, esa fuerza espiritual, cabe el término mejor, que nos impulsa a decidir si hacer o no hacer determinada cosa. Entonces nosotros, la oración que nos pide el Señor Jesucristo y que nos enseña, es que estemos en oración pidiéndole al Señor que nos fortalezca en la toma de decisiones que vamos a tener, que nos guíe por el buen sendero para que las cosas sean conforme a la voluntad del Padre. Nosotros hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor y no podemos tomar decisiones a la ligera, hermano. Todo, hasta lo más sencillo, tenemos que encomendárselo a la voluntad de nuestro Padre y pedirle en oración, Señor, que las decisiones que tenga que tomar estén conformes, Señor, a tu voluntad, para que seas glorificado tú, Padre Santo. Ese es el verdadero propósito, hermanos. Entonces, estamos siempre, como repetí hace un momento, estamos tentados, siempre estamos al acecho del maligno, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una carnalidad, somos hechos de carne, pero la carne a veces nos arrastra por situaciones que en la totalidad de los casos no es lo que mejor conviene, ¿no? a nuestra existencia. Entonces, la mejor manera es de caminar conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra, que todo esté alineado, ¿no es cierto?, a lo que el Señor quiere. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, nosotros somos seres espirituales. Entonces, esto nos hace recordar un tema que ya también ha sido explicado, hermano, lo que ocurrió cuando el Señor en los tiempos del Edén le dio libre albedrío, ¿no es cierto?, a Adán y Eva. Y miren lo que ocurrió, hermanos. La tragedia universal. Todos, ser que nace y viene al mundo, viene con esa terrible carga del pecado original. Entonces, hermanos, nosotros ya redimidos como somos ahora, no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Nosotros tenemos que honrar al Señor y ser fieles a Él, ¿no es cierto? Necesitamos siempre la ayuda de Dios y tenemos que pedírsela, como repito, en oración. El punto 6, hermanos, es discutir sobre qué involucra consagrar nuevamente nuestra voluntad al Señor. Por supuesto, es lo que estoy comentando, porque todos los temas son concatenados. Pedir en oración al Señor por nuestras buenas decisiones, ¿no es cierto? Y que nos acostumbre el Señor, que nos acostumbremos a desarrollar buenos hábitos, ¿no es cierto? Podemos desarrollar muchísimos muy buenos hábitos si es que nos lo proponemos, hermano, como debe ser el propósito de todo buen cristiano. Someter toda decisión a la luz de la palabra de Dios, buscar buena relación con los discípulos y con los colegas, respetar a las autoridades, hermanos, disciplinarnos para el estudio de su palabra, dar el tiempo adecuado para el estudio de la palabra, ser amables y cariñosos con todos, hermanos, expresemos nuestro amor, estemos siempre gozosos, y reunirnos siempre con el pueblo de Dios. Tenemos muchísimas formas, nuestra congregación, nuestra iglesia. Ahora, por supuesto, debemos estar conectados virtualmente siempre. Y sé que lo estamos, hermano, por las predicaciones y por todo lo que tiene que ver ahora con el mundo virtual. Esto mismo que estamos haciendo ahora, hermano, siempre debemos estar ahí viendo, porque ese es el esfuerzo de nosotros, de los discipuladores, ¿no es cierto?, de llevarles y facilitarles el estudio de la palabra, hermanos. En el punto 7, explicar la diferencia entre las emociones y la voluntad. Bueno, las emociones nacen del corazón, hermanos, son situaciones inherentes a la naturaleza humana, pero si no son controladas por la voluntad, por una voluntad férrea y por una voluntad guiada por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, entonces más vamos a enrumbarnos mal. Debemos ser constantes y fieles al Señor. Y en el punto 8, hermanos, comparar los juicios religiosos y civiles. Esto es un tema que ya lo hemos escuchado en varias predicaciones, hermanos. Ya sabemos que el Señor, el día jueves, después de que instituyó la cena del Señor, o la Santa Cena, como se le conoce, hermano, como le conocemos, y valga la oportunidad para nuevamente manifestar que el Señor nos indicó que lo tomáramos como un simple recordatorio, ¿no?
pero por supuesto, el simple significa que debemos ir además con un corazón dispuesto, ¿no? Y revisar nuestro actuar de los últimos días u horas para presentarnos dignos ante el Señor a esta celebración, pero como acto de recordación solamente. Ya tuvimos parte que hemos comentado la semana anterior sobre ese tema, no vamos a ahondar más. Entonces, esto es parte justamente de lo que el Señor quiere enseñarnos. Y los juicios, ya sabemos cómo termina el Señor, ¿no es cierto? Un juicio totalmente sin ningún argumento sólido. El Señor el día jueves, después como dije hace un momento, después de haber el Señor instituido la cena, como este acto de recordación, fue con sus discípulos a Getsemaní, y ya bordeaban las 6 de la tarde, salió a Getsemaní, fue a orar, tenía esa necesidad y tenía también la necesidad de expresar todo lo que hemos expresado aquí en esta lección 8, ¿no es cierto? De las enseñanzas del Señor. Ese fue su último sermón, el sermón del aposento alto, el sermón del monte, o el sermón del aposento alto, efectivamente. Y ya el Señor sabe qué es lo que va a ocurrir, lo había anticipado, que uno lo iba a traicionar, ya nos referimos a Judas Iscariote, ya tenía, había el día miércoles, recuerden que digamos, maquinó esta conspiración contra el Señor Jesucristo, y el día jueves, el Señor en plena enseñanza ahí en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, el Señor es tomado prisionero, ¿no es cierto? Sin ninguna razón. Ahí estaban pues, las autoridades religiosas, los ancianos y gente armada con espadas y todo, los he llevado a juicio ante las autoridades y los tuvieron ahí toda la noche, no encontraron una sola razón, sino inventos de algunos argumentos que no tenían ningún sustento. Es llevado al día siguiente, el día viernes, ahí a donde Poncio Pilatos también, y ya sabemos todo lo que ocurrió ahí también, la humillación, el flagelo y finalmente la cruz, ¿no? Eso es lo que ocurre, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, hermanos, ustedes saben el tema y se los dejo ahí para que continúen ustedes escudriñando la palabra. Que Dios los bendiga, mis hermanos queridos. Nos encontramos en la próxima lección. Ahí les alcanzo ya los resultados de las pruebas al final del libro. Que Dios los bendiga, hermanitos queridos.